Ok, bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy. Continúa el propedéutico matemáticas. Hoy vamos a ver la parte 1 de álgebra lineal. Mi nombre es Augusto García Valenzuela, estoy en el ICAT, aquí cerquita, Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Y bueno, hace unos años me pidieron que cuando empezara este módulo, no sé si alguien se los dio, pero revisáramos toda la guía de estudio para el examen de matemáticas, para ingresar al posgrado. Está en la página del posgrado, ahí la pueden bajar, pero pues de una vez la revisamos, les sirve de... Entonces, son 6 puntos, 6 temas para el examen de matemáticas. Entonces tendrían que, les convendrá repasar las funciones básicas, incluyendo exponencial, coseno, seno, tangente, arco, las inversas, arco coseno, cosecante, coseno hiperbólico, seno hiperbólico, que seguro en alguna clase de su licenciatura las usaron, pero bueno, que se acuerden de qué son, que las revisen, saberlas, tener una idea de cómo se comportan, saberlas graficar, determinar máximos y mínimos, cómo calcular derivadas integrales de estas funciones, ¿no? Y, repasar la serie de Taylor también, eso ya la habrán usado durante la carrera, pero ya sabrán que se usa muchísimo para todo, se aproxima en serie Taylor, ¿no? Y se queda uno con casi siempre con los dos primeros términos, ¿no? El segundo tema es álgebra lineal, que va a estar dividido en 2 partes, hoy y mañana. Mañana Maximino les dará la parte 2. Entonces, repasar álgebra lineal en torno de los sistemas de ecuaciones lineales con el formalismo llevado con notaciones matriciales, que es lo que vamos a repasar hoy, es una parte. Se espera que conozcan sobre las operaciones básicas de matrices, el cálculo de la determinante de una matriz, la capacidad de invertir un sistema lineal para encontrar una solución única, determinar si el sistema tiene o no soluciones, el rango de una matriz, el conocimiento incorpora los vectores y los vectores valores propios de las matrices. Bueno, los valores propios de los vectores propios de las matrices, eso lo van a revisar mañana. Dime, ¿más cerca? Bien, así sí. Transformada de Laplace, que todos los que estudiaron electrónica, ingeniería eléctrica, la habrán usado hasta el cansancio, digamos. Bueno, no es cierto, pero sí la habrán usado, ¿no? Es una herramienta, es la herramienta más usada para resolver ecuaciones diferenciales, sobre todo en el contexto de ingeniería eléctrica, ¿no? No necesariamente en todas las áreas del conocimiento. Pero conocer la definición de en contexto de circuitos, sobre todo, ¿no? La definición y de la transformada de una función, de la transformada de Laplace de una función f de t, conocer transformadas de funciones básicas, polinomios y sus inversas, de funciones como la exponencial, del coseno, el seno y la descomposición en fracciones parciales, dice aquí, funciones unitarias, diferenciación, integración y desplazamiento. También repasar series de Fourier, que seguro te habrán utilizado. Entonces el estudiante deberá reconocer una función periódica, par, impar, conocer la definición de la serie de Fourier, de una función periódica en el tiempo, con periodo t, y las fórmulas de Euler para obtener los coeficientes de la serie. En probabilidad estadística, el sexto tema para el examen, deberán conocer los principios de la teoría de probabilidad, sus axiomas, la repetición de experimentos, la ecuación de Bayes, aplicar los conceptos de variable aleatoria para el cálculo de probabilidades empleando funciones de densidad y de distribución. Entonces un repaso de propiedades de probabilidades y estadística, ¿no? Lo básico, por lo general. Y si no lo vieron a profundidad, pues es un buen momento para que por su cuenta lo repasen y profundicen un poquito, ¿no? De eso aprovechen el examen de admisión para fortalecer sus conocimientos, ¿no?
o llenar huecos que les hayan quedado. Bien, entonces álgebra lineal serían estos 5 puntos. Yo les voy a dar hoy los 3 primeros: conceptos fundamentales, vectores, dependencia lineal, transformaciones lineales y sistemas de ecuaciones. Voy a tratar de hacerlo muy simple. Esperemos que el examen venga en base a los conceptos básicos que tienen que emplear, los conceptos de matemática básicos, no en problemas muy sofisticados. Dime. Okay. A ver, sí. Entonces vamos a acordarnos de qué es un vector. Lo han usado mucho también. Entonces se define por sus propiedades. Es un elemento matemático que tiene 3 propiedades básicas, ¿no? Magnitud, dirección y sentido, ¿no? Generalmente se representa con una flecha orientada en el espacio, en R2 o R3. Ahí hago el intento, ¿no?, en un espacio de tridimensional. Muchas veces nos conviene a un vector escribirlo como una magnitud A, un número escalar, por un vector unitario. Los vectores unitarios es muy común, hay muchas notaciones, pero una notación muy utilizada es a los vectores unitarios ponerles un gorrito circunflejo, ¿no? Como triangulito arriba. Eso les indica que es un vector que ya les da la dirección y el sentido, pero tiene magnitud 1, y la magnitud al vector A flechita, que es el vector que les interesa, ese lo multiplican por la magnitud, un escalar, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que los vectores son esenciales en física e ingeniería, se utilizan para representar cantidad de magnitudes físicas, como son la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, el momento. En ingeniería eléctrica pues también tendríamos la densidad de corriente, el campo eléctrico, el campo magnético, que serían campos vectoriales y los representaríamos como vectores, ¿no? Son propiedades vectoriales, ¿no? Bien, generalmente un vector lo pueden describir en términos de coordenadas cartesianas, un espacio euclidio. Lo pueden descomponer en la suma de 3 vectores a lo largo de sus ejes cartesianos, ¿no? Típicamente es lo que uno suele hacer, ¿no? Pone sus ejes X, Y y Z y pueden ver al vector A, en este caso, como una suma de un vector a lo largo del eje X, más un vector a lo largo del eje Y y un vector a lo largo del eje Z, ¿no? De manera que matemáticamente, oh caray, ¿cómo quitamos eso? Lo van a escribir así, de manera algebraica, ¿no? El vector está dado por la suma de 3 vectores, uno en la dirección del eje X, otro en la dirección del eje Y, otro en la dirección del eje Z, con cada uno con su amplitud X, Y y Z, ¿no? Es una notación muy utilizada. Pero en general, acuérdense que no necesariamente este sistema de coordenadas cartesianas tiene sus 3 ejes perpendiculares entre sí. Para escribir vectores no necesariamente, aunque sí es lo más común, pero no necesariamente tienen que usar sus 3 vectores base con los cuales construyen vectores, no necesariamente tienen que ser perpendiculares entre sí. Aquí se dibuja un ejemplo, ¿no?, en que podrían tener 3 ejes, A1, A2 y A3, y construir vectores a lo largo de los 3 ejes y sumando 3 vectores a lo largo de cada uno de los 3 ejes pueden construir un vector P cualquiera que ustedes quieran, ¿no? La única condición es que sus 3 vectores base, se dice, los vectores que forman una base con los cuales pueden construir cualquier vector en ese espacio tridimensional, en este caso, sean linealmente independientes. Vamos a ver ahora qué quiere decir eso. Vamos a acordarnos, porque seguramente lo estudiaron en algún curso durante su licenciatura, ¿no? Entonces, en palabras, se puede decir que un conjunto de vectores son linealmente independientes si ninguno de ellos puede ser escrito como una combinación
lineal de los restantes, ¿sí? O sea, no podemos escribir uno de los tres vectores que requieren como una suma por algunas constantes de los otros dos vectores, ¿no? Eso matemáticamente se puede escribir como que esta ecuación vectorial que escribo aquí, ¿sí? Una escalar A minúsculo para el vector A más un escalar B minúscula por el vector B más un escalar C por el vector C igual a 0, tiene como única solución que las tres coeficientes escalares valgan 0. En ese momento esos tres vectores son linealmente independientes. Básicamente dice lo que les acabo de decir en palabras, ¿no? Que no pueden escribir ninguno de ellos en términos de una suma de los otros dos vectores, ¿no? Multiplicado o reescalados en magnitud, ¿no? Entonces, en general, diríamos que tres vectores linealmente independientes forman una base en el espacio R3, ¿no? En el espacio tridimensional. Que quiere decir que cualquier vector P, yo voy a encontrar coeficientes A minúscula, B minúscula y C minúscula, que lo puedo construir de esta manera, ¿no? Como la A por vector A, B escalar por vector B, más C escalar por vector B, me da un vector P, y ese P puede apuntar en cualquier dirección y tener cualquier magnitud, ¿no? Por cierto, si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema. O si algo quieren que ahonde un poquito más o me explaye más, me dicen, ¿no? Por cierto, estas notas, bueno, esta presentación estaré a su disposición, si luego se la quieren pedir a Gloria, ella se las puede enviar por correo electrónico, ¿no? Ok, vamos a repasar ahora operaciones con los vectores. Los vectores son elementos matemáticos y con ellos pues queremos hacer operaciones, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, ¿no? Entonces, y también hay muchas notaciones, aquí lo noto, las tres más comunes que utilizamos, ¿no? Como ya lo había mostrado en las láminas anteriores, ¿no? Como una suma de vectores individuales a lo largo de los tres ejes linealmente independientes que hayan escogido. Les digo, típicamente, y si pueden, pues lo más común, lo que hacemos todos, es escoger el sistema cartesiano con ejes X, Y y Z. Entonces un vector A quedaría escrito así. Bueno, muchas veces los vectores se denotan o con una flechita arriba o como negritas, pero el texto que estén leyendo les debe dar ese tipo de notación, explicar esa notación por lo general, ¿no? Pero bueno, es muy común, o con flechita arriba o en negrita, ¿no? Por ejemplo. Luego también se puede escribir así como tres coordenadas, que básicamente les da los tres escalares que requieren para multiplicar los vectores unitarios base para construir ese vector, ¿no? Entonces lo ven, lo ponen como tres coordenadas, como si fuera un punto en el espacio, ¿no? Con su coordenada X, Y y Z, ¿no? Y si lo escriben, y vamos a ver al rato, lo recordamos por qué, ¿no? Si lo escriben horizontal, es la manera tradicional de escribirlo. Si lo escriben vertical, que es notación como para trabajar con matrices, se le llama el vector transpuesto, ¿no? Que lo ponen en vertical, básicamente. Son cuatro maneras de escribir el mismo vector, y seguramente hay más, ¿no? Pero bueno, son las típicas. Ahora, la primera operación que podemos hacer entre vectores es sumarlo. Sumar dos vectores, perdón. Entonces, pues les recuerdo que si van a sumar dos vectores, lo que tienen que hacer es sumar coordenada por coordenada. Aquí se ve escrito en forma de ecuación, ¿no? Ahora la componente X del vector suma, pues tendría la suma de las componentes X de los dos vectores que están sumando. La componente Y tendría la suma de las componentes Y y la componente Z del componente Z. Y al final es una suma de vectores así directa, ¿no? En la otra notación, pues lo escribiríamos así, A más B sería pues como tres coordenadas, cada una de ellas como la suma de las coordenadas de los dos vectores que están sumando.
Otra operación muy importante es multiplicar un vector por un escalar, que de hecho ya acabamos de usar varias veces, pero básicamente multiplican cada una de las componentes por ese escalar. Si ustedes multiplican un escalar por un vector, cada componente se ve multiplicada por ese escalar, ¿sí? Como está escrito aquí, en esta notación y en la otra notación, ¿no? De coordenadas. Otra operación muy importante en vectores es sacarle el módulo o la magnitud al vector, que eso pues es esta fórmula que seguro ya conocen, pero podrían derivar con el teorema de Pitágoras. Si se van acá, es la magnitud de este vector, la longitud de este vector, o sea, bueno, más bien la longitud de esta flecha, que es la magnitud de este vector A, ¿no? Pues aquí podrían sumar los cuadrados de las tres componentes, x, y y z, y después sacarle raíz cuadrada, ¿no? Si están, bueno, esto es para cuando estén usando una base, con los tres ejes base perpendiculares entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, en un espacio cartesiano, y si queremos escribir los vectores unitarios de sus vectores base, pues están, aquí los escribí, ¿no? El vector unitario x, en la dirección x, pues sería 1,00, ¿sí? Tendría magnitud 1 en dirección x, 0 en las otras dos, ¿no? Y el AY, pues 0, 1, 0, y el AZ, 0, 0, 1. Ok. Cualquier duda me preguntan, para eso estamos, para repasar, ¿no? Otra operación muy importante en matemáticas es multiplicar. Entonces, en vectores, si están trabajando en un espacio vectorial, tenemos dos tipos de productos que podemos, entre vectores, que podemos definir, bueno, los más utilizados. El producto punto, escalar o interno, los tres nombres son sinónimos cuando están trabajando con vectores. Entonces aquí pongo dos vectores A y B con sus tres componentes, X, Y y Z, y se define el producto punto, escalar o interno entre los dos vectores. Se pueden usar estas notaciones que pongo aquí. Se multiplica componente a componente y se suma el resultado, ¿no? De cada una de las multiplicaciones, como está escrito aquí, ¿sí? Entonces, el resultado de un producto punto o escalar o interno es un número, un escalar. O sea, agarran dos vectores, sacan el producto punto y les da un escalar, un número, ¿no? De ahí el nombre de producto escalar también. Entonces aquí está, ¿no? Multiplico la componente X del vector A por la componente del vector B, le sumo el producto de la componente Y del vector A por la componente B del vector del vector B, y lo mismo con la componente Z por la componente Z, y los sumo los tres, ¿no? El otro producto, también muy importante en vectores, es el producto cruz o vectorial. Entonces ya el nombre nos dice, ahora como es producto vectorial, generalmente, el anterior también se dice producto punto porque el símbolo que se utiliza matemáticamente para denotar el producto interno o escalar de dos vectores es poner un punto entre los dos vectores, ¿verdad? El otro, el producto vectorial, cuyo resultado, ya nos lo dice el nombre, va a ser ahora un vector, es otro tipo de producto, se representa con una crucecita. Y por eso se llama también producto cruz, porque esas notaciones pueden variar de libro a libro un poco, pero pues, se los tienen que definir, pero usar la cruz para el producto cruz es lo más común, ¿no? Ese se obtiene, hay maneras diferentes maneras de obtenerla, esta es una, el producto cruz entre este vector y este otro vector con sus tres coordenadas indicadas como el determinante de una matriz. Es una manera de sacarlo y es una manera que uno se acuerda de memoria
para la hora que está haciendo un examen o está haciendo algún trabajo, para no ir a buscar, pues sacarle el determinante a una matriz que construyen. En la primera fila ponen los vectores unitarios de su base, que presumen que es con los vectores ortogonales entre sí, o sea, cartesiano. La segunda fila serían las componentes del vector que está a la izquierda en el producto, y la tercera fila es el vector que está a la derecha de la cruz. Y les digo que sí, importa, porque el orden del producto, de los factores en este producto sí altera el producto. En el anterior, por cierto, no, ¿sí? A.B es igual a B.A. Pero en este producto cruz y vectorial, que es muy útil, pero se sale de las propiedades típicas de las operaciones matemáticas que hacemos, no es asociativo, no es conmutativo, ¿no? Entonces, A cruz B no es igual a B cruz A, ¿sí? Pero está muy fácil, hay un cambio de signo nada más. Pero si van a sacar este producto cruz, así construyen la matriz a la cual le van a sacar el determinante. Entonces, vamos a acordarnos cómo saca el determinante, ¿no? Agarran el primer elemento de la primera fila y lo multiplican por el menor o menor complementario de ese elemento. Lo vamos a volver a usar. ¿Y cuál es el menor de ese, o la matriz, o el menor complementario de ese elemento? Es la matriz que queda quitando la fila y quitando la columna a la que pertenece el elemento. O sea, de la matriz que aquí muestro, ¿no? De YA, ZA, YB, ZB, ¿no? Entonces sería AX por el determinante de esta matriz, que se le llama menor complementario o simplemente menor, ¿sí? Luego le suman, van al segundo elemento de la primera fila, y hay un cambio de signo. Ahí tienen que usar, multiplican por un menos y hacen lo mismo, multiplican por el menor complementario de ese elemento, que es la matriz que queda así. Eliminamos fila y columna, ¿verdad? Les quedan estos cuatro, XA, ZA ahora, XB, ZB, le sacan el determinante de esa matriz, lo multiplican por AY, que es el segundo elemento de la primera fila, y por un signo menos. Sí, alternan signos. Y el tercero, el tercer elemento de la primera fila, lo multiplican por su menor complementario y acaban con esto que está escrito aquí abajo, ¿no? AX por YA por ZB menos YB menos ZA, menos AY, entonces les da un vector con sus tres coordenadas y con productos cruzados aquí entre las componentes, ¿verdad? Se dan cuenta, hay una diferencia importante del producto interno y el producto punto y el producto vectorial. Aquí el producto de elementos va X con X, Y con Y, Z con Z. En el producto cruz los elementos del vector resultante son productos cruzados. De ahí puede venir el nombre producto cruz, ¿no? Bien, dos propiedades muy importantes que les sirven tener siempre en la memoria es que, no lo voy a mostrar ahorita, pero el resultado del producto punto de hacer esta operación, se pueden acordar que es el producto de las magnitudes de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos dos, ¿sí? Entonces, en dos y en tres dimensiones. Ese ángulo puede estar no en un plano, no en el plano, sí, no en un plano X, Y, Z, ¿no? Puede estar en el espacio tridimensional ese ángulo, ¿no? Si están en dos dimensiones, bueno, pues sí es como se muestra en esta figura, el ángulo entre los dos vectores, ¿no? Pero lo pueden hacer en 3, 4, 5, 6 dimensiones, más que dibujar un ángulo en más dimensiones, pues yo no sé, pero el producto cruz, se pueden acordar también su magnitud, es muy fácil de calcular si no quieren hacer esta operación y si conocen las magnitudes de los vectores, el producto, y si conocen el ángulo entre los dos vectores, el producto de las magnitudes, pero ahora por el seno del ángulo entre ellos.
y luego, pero es un vector, entonces le tienen que dar dirección y sentido por un vector unitario P, que les dicen qué dirección apunta el resultado de ese producto cruz, y cómo calculan o cómo construyen ese vector P unitario, que va a ser perpendicular tanto a como a B. El producto cruz resulta en un vector que es perpendicular a los dos vectores que le sacaron el producto cruz, ¿sí? Entonces está ahí en el dibujito de abajo a la derecha, se saca con lo que así se le dice, la regla de la mano derecha, ¿sí? En la que ahí lo dice, ¿no? En esta dirección es el vector que tienen a la izquierda del producto cruz, el dedo índice, el vector a la derecha del producto cruz, y su dedo gordo apunta en la dirección del producto cruz, ¿sí? Para darles dirección y sentido, para saber si va, porque puede ser perpendicular a los dos vectores, pero puede ir en una dirección, o en un sentido o en el otro. Y dirección y bueno, el sentido lo sacan con la regla de la mano derecha. La dirección, pues, que sea perpendicular a sus dos vectores A y B. ¿Sí? No se puede mostrar ese, pero no lo voy a hacer ahorita, pero bueno, así lo calcularían. Hay otras maneras que ya va en el gusto de cada quien, pero a mí esta en particular me parece muy transparente y les hace olvidarse, les hace no tenerse que acordar de varias cosas. Es simplemente escribir los vectores como la suma de vectores en la dirección de los ejes base, como está escrito aquí, punto este otro vector, y expandir el producto. Sí, es un producto de, pues, de dos binomios, ¿no? O sea, aquí tengo dos elementos por otros dos elementos. Me va a dar 4 elementos, ¿no? Hago el producto de con el producto punto, pues estaba sacando un producto punto, de con más por más por ¿no? Entonces, aquí está la suma de los 4 elementos, pero en cada uno de los productos aparece el producto punto entre dos vectores unitarios en la dirección de sus ejes base. Esto es muy práctico cuando son perpendiculares entre sí, los vectores base, ¿no? Como en un sistema cartesiano que estoy indicando, bueno, suponiendo aquí. Entonces, por ejemplo, el producto AX punto AX son dos vectores unitarios paralelos entre sí. ¿Cuánto da? Si no se acuerdan, es el producto de las amplitudes. Cada uno tiene uno por el coseno del ángulo entre ellos, pero es el mismo vector. Entonces son colineales, el ángulo entre ellos es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces A punto A es 1. Luego tengo aquí el producto de, entonces también se lo aprenden de memoria, aquí tengo el producto punto de dos vectores unitarios pero perpendiculares entre sí, uno en dirección X y otro en dirección Y. Entonces sería el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Si son perpendiculares, pues el coseno el ángulo entre ellos es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. ¿No? Entonces el producto punto de dos vectores perpendiculares, 0. Eso siempre. Luego aquí tengo otro elemento que involucra el producto punto del vector unitario en dirección Y por el vector unitario en dirección Y, X, que es el mismo que el anterior, pues que el producto punto sí es conmutativo, sí, les da 0 también, ¿no? Y el último elemento, perdón, involucra el producto punto de los dos vectores unitarios en dirección Y, que dan 1, igual que por lo mismo que el producto punto de los dos vectores unitarios en X. Si fuera en 3 dimensiones, lo podrían hacer así también, habrían 2 elementos más en esa suma, ¿no? Sería un vector con 3 elementos por otros 3 elementos, les darían 6 elementos. Pero bueno, es muy fácil porque los únicos que sobreviven son pues los productos punto entre vectores iguales, ¿no? Entonces, y nos da lo que hicimos antes, ¿no? Multiplicamos elemento por elemento y hacemos la suma de ellos. En el producto cruz quizás esto es más útil que en el producto punto, porque se pueden acordar así muy fácil de multiplicar
elemento por elemento y sumar, ¿no? En el producto cruz también pueden hacer lo mismo, pueden escribir su vector A, su vector B, de esta manera y poner el signo de producto cruz entre los dos vectores y después expandir el producto. También son dos elementos, cruz, dos elementos, les va a dar 4 elementos. Y lo mismo va a implicar operaciones de producto cruz entre los vectores unitarios, que son perpendiculares entre sí, si usan coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cruz pues productos magnitudes, y el producto cruz entre los dos vectores unitarios. Pero tenemos es AX cruz AX, o sea, un vector cruz sí mismo. Entonces, ¿se acuerdan lo que pues, se les olvida? Bueno, algo les conviene acordarse en memoria, ¿no? Tenemos que es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre ellos. Si son el mismo vector, el ángulo es 0, entonces el coseno de, si son perpendiculares entre sí, si esos mismos son 0, seno de 0 es 0, ¿no? A ver, ¿sí? Entonces el producto cruz de dos vectores colineales en general es 0, siempre. Pero bueno, aquí si son los vectores unitarios de una base para su sistema coordenado de cartesiano, pues A cruz AX, AX cruz AX, 0. Así vamos haciendo cada uno de los 4 elementos. Aquí nos aparece AX cruz AY, en este caso son dos vectores unitarios perpendiculares entre sí, ambos de magnitud 1, pues les va a dar un vector unitario en la dirección con la regla de la mano derecha. Entonces, si dibujan sus ejes coordenados de manera convencional, que es Z para arriba, X y Y, no X y Y, no. X para acá, Y para allá. No es lo mismo, ¿no? Es la manera convencional, ¿no?, de dibujar el sistema de ejes coordenados. Creo que le dicen el sistema derecho o algo así. Por lo de la regla, entonces ahí usan la regla de la mano derecha. Y A cruz Y, a ver si, como se veía hace un momento, aquí, ahí está dibujado. Bueno, no, ahí no. En fin, imagínenselo, Z, X y Y. AX cruz AY, el dedo gordo apunta a la dirección del eje Z positivo, ¿no? Entonces, el resultado es un vector unitario en la dirección de Z, el vector unitario en Z. Y aquí tengo el producto cruz de AY con AX, pues ahora es AY hacia AX, apunta hacia abajo, ¿no?, con la regla de la mano derecha. Entonces me da menos el vector unitario de Z. Y el último producto es AY cruz sí mismo, pues lo mismo, nos da 0 porque el ángulo entre ellos es 0 y seno de 0 es 0. Y ya nos da el producto cruz así, ¿no? Parece, bueno, no sé si sea más laborioso, ¿no? La verdad depende de cada quien. Este método de sacar productos cruz es a veces el más fácil de acordarse, ¿sí? Que es como álgebra normal y nada más tiene que acordar de solo se tiene que saber los productos cruz entre vectores unitarios base, ¿no? Ahora, de algo que no lo sé, pero podría venir una pregunta para ver si se acuerdan del producto punto, es pedirles una pregunta de examen, de repaso, es, a ver, calculen el ángulo entre estos dos vectores, les pueden dar los dos vectores en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, si se acuerdan de esto, de aquí despejan el coseno del ángulo. Entonces, ya tenemos algoritmos para sacar el producto punto, tenemos algoritmos para sacar la magnitud de cada uno de los vectores. Entonces, este producto de magnitudes lo pasamos dividiendo de este lado y nos queda, resolvemos para el coseno del ángulo entre los dos vectores. Y a eso le sacamos el coseno inverso y eso lo podemos hacer con la calculadora, ¿no? Hacer esta operación la podemos hacer con la calculadora, ¿no? Aquí está el coseno inverso, lo que está arriba es el producto punto del vector A por el vector B, y abajo el producto de las magnitudes, cada una es calculada como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus elementos, ¿no?, por teorema de Pitágoras. Pero les da la longitud del vector, la magnitud del vector. Y pues eso, si coseno de teta es igual a 0, les da, pues es que son
ortogonales y les da el coseno de teta igual a 1, es que son paralelos, ¿no? Y cualquier otro resultado pues sería un ángulo oblicuo entre 0 y 90 grados, ¿no? Bueno, no, entre 0 y 360. Les va a dar el signo también. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo vamos? Ok. Transformaciones lineales. Y acuérdense, si tienen duda, pregunta, me paran, me dicen. Entonces, esto es una definición matemática de lo que es una transformación lineal, cosa que se acuerden de ella. Pero en el contexto de la ingeniería y la física, vamos a definir una transformación lineal, es una función, pero es una función, bueno, que tiene, por lo tanto, tiene su dominio y su codominio, como todas las funciones, y hay una relación 1 a 1, pero es una función con la particularidad que es entre espacios vectoriales. Yo tengo un espacio de vectores, que aquí denoté como B, y un espacio de vectores que denoté como W, entre corchetes curly, ¿no? O sea que es una regla de asignación que transforma un vector V cualquiera en un vector, y solo un vector, en su codominio W, ¿no? Para que esté bien, bueno, para un matemático que esté bien definida la función, tienen que especificar su dominio y su codominio, y solo funciona entre esos dos, entre ese dominio y el codominio, ¿no? Y entonces sí tienen una función bien definida, ¿no? Ahora, pero no toda función que transforme vectores B en vectores W es una transformación lineal. Entonces, una transformación lineal es una función, pero requiere más propiedades para hacer una transformación lineal. Las dos propiedades, y esto es muy general para que una transformación, una operación en general sea lineal, es que están enunciadas aquí. Si yo aplico esa transformación, ese algoritmo, esa función, a una suma de vectores, el resultado es igual a la suma de esa transformación aplicada a cada vector individual, ¿sí? Entonces es una propiedad de una transformación lineal. No todas las transformaciones, existen muchas funciones, transformaciones entre espacios vectoriales que no son lineales, pero las lineales son de particular importancia, ¿no? Porque muchísimas de las teorías que usamos para la física que utilizamos en la ingeniería son transformaciones lineales, ¿no? La segunda propiedad es que si le sacamos la transformación al producto de un escalar por un vector u cualquiera, es igual a la transformación sobre ese vector y después multiplicar por el escalar, y es lo mismo, ¿no? Entonces, estas propiedades, así más en general, pues si aquí lo hice con dos vectores, pero pues quiere decir que si suman n vectores, y le aplican la transformación lineal a la suma de n vectores, eso también lo podrían calcular, porque es igual a aplicar la transformación a cada vector individual, sacar un escalar de la transformación, y entonces les queda un escalar por la transformación al primer vector, más el coeficiente del segundo vector, la transformación del segundo vector, ¿no? Es aplicar las dos propiedades anteriores, ¿no? Y eso es una transformación lineal. En una transformación lineal, y como es función, tiene que ser una relación 1 a 1, vector 1 a 1. Entonces, la transformación lineal del vector 0, con componente 0 en X, componente 0 en Y, componente 0 en Z, me da el vector 0 del espacio W, ¿sí? La transformación lineal de un vector U cualquiera, pero multiplicada por el escalar 0, pues saco el 0 de la transformación y hago la transformación, me da el escalar 0 por el vector W, que me da un 0 en el espacio W, ¿no? Una transformación lineal de menos un vector, pues va a ser menos la transformación lineal de ese vector, por lo mismo, porque menos es menos 1, es un escalar, pues lo saco de la transformación, ¿no? Por la propiedad de la linealidad. Y digamos que así lo demostraría, ¿no? Ok.
Bueno, eso es todo lo que preparé de transformaciones lineales para que se acuerden de qué es una transformación lineal. Más que enseguida lo vamos a usar, ¿no? Sistemas de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales se puede ver como una transformación lineal de un espacio de vectores, en este caso S, bueno, a otro espacio de vectores. Pero también se los puedo plantear así: este es un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, ¿sí? Básicamente tenemos 3 incógnitas, X, Y y Z, que se relacionan entre sí para, si queremos plantear un problema en el que tengamos que encontrar una solución única para esas 3 variables, necesitaríamos 3 ecuaciones que las determinen para tener solución, necesitaríamos 3 ecuaciones para que me dé una solución única, pero lo planteamos así, como un sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, ¿no? Entonces, cada ecuación lineal con las incógnitas X, Y y Z se escribiría así: tendría un escalar por la componente X más un escalar por la componente Y más otro escalar por la componente Z es igual a otro escalar. Ese escalar, que no va multiplicando a ninguna de las incógnitas, se le llama el término independiente en la ecuación. Entonces, para tener un problema bien planteado y específico, para tener una solución única para las 3 incógnitas, aquí están las 3 ecuaciones, le cambié nada más el subíndice a la segunda ecuación también y a la tercera ecuación, ¿no? Y también a los términos independientes, ¿no? Ahora, esta ecuación, este sistema de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas, lo podemos escribir en notación matricial, que es como lo puse aquí, ¿sí? Hacemos una matriz con todos los coeficientes constantes en mi sistema de ecuaciones, los ponemos en el orden que aparecen aquí, ¿no? La primera columna, por ejemplo, en esta matriz serían los 3 coeficientes que multiplican a la variable X o a la incógnita X. La segunda columna, las 3 coeficientes constantes, o sea que no dependen de X, Y y Z, que multiplican a la variable Y, y la tercera columna, los que multiplican a la variable Z. Y construyo la matriz, creo que, sí, bueno, aquí aprovechamos para recordarlo, ¿no? Por el vector X, Y, Z, o la transpuesta de ese vector, porque lo estoy poniendo de manera vertical para poderlo multiplicar con una matriz, es igual a la transpuesta del vector de términos independientes. Esto nos sirve para acordarnos cómo se multiplica una matriz por un vector, ¿no? Entonces, precisamente realizar esta operación, multiplicar esta matriz por este vector, me da exactamente lo que está aquí, a la derecha de los signos iguales, ¿no? O sea, agarro el vector transpuesto, lo acuesto y lo multiplico por la primera fila de la matriz. Hago un producto punto con la primera fila de la matriz. El resultado me da el primer elemento del producto, ¿no? S1. Luego, el segundo elemento del producto pues sería, acuesto el vector X, Y, Z, y saco el producto punto, pero ahora con la segunda fila. Y me da S2, ¿no? Y después ese vector, producto punto, la tercera fila, y me da el tercer elemento, ¿no? Entonces, ya repasamos cómo se multiplica un vector por una matriz, en este caso 3×3, en 3 dimensiones, ¿verdad? Ahora, la notación en matrices es muy común, está lleno de convenciones, las matemáticas y las ingenierías, ¿no? Generalmente, como ponemos los subíndices para cada elemento de la matriz, es con dobles subíndices. Todos son elementos A con 2 subíndices. El primer subíndice les indica la fila, el segundo subíndice les indica la columna, ¿sí?, de la matriz.
en notación así muy compacta, lo escribiríamos así, pondríamos el vector X, aquí lo puse como en negritas, y el vector S, de términos independientes como en negritas, y la matriz, muchos los ponen otra vez como escalar con mayúscula, pero a veces también se le puede poner otro simbolito, dependiendo de lo que estén leyendo o ustedes vayan a escribir, para indicar que el lector sea claro que eso es una matriz. Pero del contexto está claro que es una matriz, porque, bueno, no necesariamente está claro, lo tienen que decir, ¿no? Es esta matriz, ¿no? Bien, entonces ya empezamos con un poquito con matrices. Ahora, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Que es uno de los puntos en su guía de estudios? Vamos a acordarnos. Entonces vamos a repasar primero las condiciones de existencia de una solución, porque un sistema de ecuaciones puede tener una solución única, puede tener un infinito de soluciones o puede no tener solución, ¿sí? Cualquiera de esos tres casos. Si no tiene solución, se dice que es incompatible el sistema de ecuaciones. Las ecuaciones son incompatibles entre sí. Pero para que tenga una solución única, una prueba que, bueno, matemáticamente que se puede hacer es que si establecen la ecuación que se dice homogénea, ustedes tienen aquí su sistema de ecuaciones escrito en forma matricial, ¿no? La matriz A por el vector X es igual al vector S. Si tiene solución y es única, sí, solo sí, la solución a la ecuación homogénea, que es la ecuación haciendo cero los términos independientes, así dice, esta diríamos que es una ecuación inhomogénea porque el lado derecho no es cero, pero si saca la ecuación homogénea correspondiente a este sistema de ecuaciones, sería el producto de la matriz A por el vector X igual a cero. Entonces, si tiene como solución única que ese vector X es igual a cero, entonces su sistema va a tener solución única, ¿sí? Y no sé, es fácil que lo vean, imagínense que no fuera el caso, que ustedes encuentran una solución a la ecuación homogénea, hay un vector X con sus componentes X, Y y Z, que multiplicada por esta matriz me da igual a cero, y X, Y y Z no son cero. Es una solución no trivial a la ecuación homogénea. Entonces, si después van y encuentran una solución a este sistema de ecuaciones, pues aquella que encontraron para el problema homogéneo se la pueden sumar y también lo va a resolver. Entonces, les va a indicar que tienen no tienen solución única, ¿verdad? Ok. ¿Dudas, preguntas? No. Si, por ejemplo, un sistema de una ecuación Ajá. es n veces o k veces la otra, también consideraríamos que tiene infinitas soluciones, ¿no? O sea, sería una forma fácil de ver que ese sistema tiene infinitas soluciones. No, pienso que ahí no. O sea, tú dices que si tú multiplicas, por ejemplo, esta ecuación por un número n. Ajá, si en el sistema, en el sistema de tres ecuaciones, la segunda es k veces igual a la tercera. Bueno, sí, es que está degenerado, exactamente. Sí, sí. Sí, ahorita vamos a pasar por eso muy rápido. Si dos ecuaciones son la misma ecuación, excepto que están multiplicadas por un escalar, va a suceder que van a tener, el sistema no está completamente, de ecuaciones completamente determinado. Entonces tienen más variables que ecuaciones, y eso ya les dice que van a tener una infinidad de soluciones. O si es incompatible, las dos ecuaciones que tienen, pues, ninguna. Pero no va a tener solución única, eso seguro. Sí, es lo que decías, es correcto. Si ven la matriz de ese sistema de ecuaciones lineales y ven que una fila es alguna de las otras dos filas por un escalar, entonces no van a tener solución única, exactamente. Bueno, ahora, métodos para resolver sistemas de ecuaciones, que lo pueden usar en notación matricial. El más, si quieren, sencillo y a veces más práctico usar si la matriz es pequeña, es el método de eliminación de Gauss-Jordan, así le dicen.
es más laborioso, pero es muy intuitivo, ¿no? Entonces, básicamente, es casi que es ordenar su álgebra, ¿no? Para resolver, porque pueden, básicamente es despejar. ¿Ustedes qué harían si no se acuerdan de nada? Pues tratan de despejar una variable de una ecuación, meterla en las otras dos ecuaciones, luego de ahí despejar otras variables y meterla en la última ecuación, en alguna de las dos ecuaciones, y ya les queda una ecuación con una sola variable, que ya resuelven normal, ¿no? Bueno, el método de eliminación de Gauss-Jordan es básicamente eso, pero de manera ordenada y más eficiente. Entonces, lo que les dice, y aplicar esto, que si ustedes multiplican una de las ecuaciones por un escalar, ambos lados, pues es la misma ecuación, ¿no? Entonces, y si tienen tres ecuaciones compatibles entre sí, si agarran y suman dos de ellas, pues les da, la pueden reemplazar una de ellas por la suma de otras dos. Y tienen la misma solución, ¿no? Entonces, aprovechando esas operaciones, podemos tratar de diagonalizar la matriz, se dice, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, vamos a poner este sistema de ecuaciones. Está un poquito más fácil porque dos de ellas no tienen el término en X, ¿no? Es por cero, pero para no hacer álgebra muy laboriosa, ¿no? Aquí estaría su matriz, así lo escribiríamos, y aquí por el vector X es el vector S, que tiene componentes 8, 1 y 5, ¿no? O sea, así, este sistema de ecuaciones, así lo escribiríamos en notación matricial, ¿no? Ahora, yo por ejemplo, puedo tratar de usar estas operaciones, multiplicar por escalares, sumar ecuaciones entre sí, para seguir teniendo el mismo sistema de ecuaciones, no cambia nada, pero irlo ya despejando, digámoslo así, que es diagonalizar la matriz. Aquí, por ejemplo, eliminamos las variables y y z de la primera de las ecuaciones, que sería despejar x, en la primera de las ecuaciones, como sumando menos dos veces la segunda ecuación, y menos 4 veces la segunda ecuación a la tercera, para eliminar y. ¿Sí? Entonces, esta segunda la multiplicamos por menos 2 aquí, y entonces aquí es un medio, pues me va a dar menos 1, menos un medio me va a dar más 1, se la sumo a la de arriba, y en X no tengo, y 1 se lo sumo al 8, ¿no? Y entonces la de arriba me queda ya la X despejada, 2X igual a 6, entonces ya despejé X, nada más con ese paso, ¿no? Y luego le sumo menos 4 veces la segunda a la tercera ecuación para despejar Z, ¿no? Si yo multiplico por menos 4 la segunda ecuación, aquí tengo menos 4 por un medio, menos 2. Y fíjense que aquí abajo tengo 2y, menos 2y más 2y, entonces se me antoja sumarlo para que se cancelen las y's, ¿no? Me queda una ecuación sin término y. Y es justo lo que pasa, ¿no? Y luego menos 4 por esta, pues me da más 2. Y aquí me da más 2, más 1z, me da más 3z, que es este resultado, y 1 más 5, menos 4 por 1, me da menos 4, entonces menos 4 más 5, 1, ¿sí? Entonces ya me quedó más simple el sistema de ecuaciones, ¿no? Al menos dos ecuaciones, ya tengo despejadas dos de las variables. Y después eliminamos la z de la tercera, sumando un sexto por la tercera ecuación. Si yo multiplico por un sexto aquí, pues 3 entre 6 me da 1 entre 2, me da un medio, y arriba tengo menos un medio de z, entonces si se la sumo a esta, pues, aquí me va a dar 0, y aquí tengo, pues, 1 por un sexto, tengo un sexto más 1, ¿sí, no? 7 sextos, porque 1 es 6 sextos, 6 entre 6, más 1 entre 6, me da, sumo numeradores, me da 7 sextos, ¿verdad? Entonces ya la tengo diagonalizada, y ya cada una es pues, trivial de resolver. 2 lo paso dividiendo acá, 1 medio dividiendo acá, y 3 lo paso dividiendo acá.
Si pusiera la matriz para este sistema de ecuaciones, es una matriz que solo tiene no cero los elementos diagonales. ¿Sí? Y bueno, hago esto último y ya tengo despejadas x, y, z, entonces ya resolví el sistema de ecuaciones. X es igual a 3, y es igual a 7 tercios, z es igual a 1 tercio, ¿no? Si lo escribiera en notación matricial, este sistema de ecuaciones ya diagonalizado, y me queda así, una matriz identidad, que es una matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en todos los demás elementos. De manera que si yo multiplico el vector x, y, z por la matriz diagonal con unos, que es la matriz identidad, pues me da el mismo vector x, y, z, ¿no? Entonces yo tengo x igual a 2, y igual a 3 y z igual a menos 1. Hay algún error ahí, ¿no? Bueno, no corregí ahí, creo que está mal, ¿no? Pero así lo haremos. Pero es la solución correcta, ¿no? Es nada más recordar, si en estos pasos que usan para hacer el método de eliminación de Gauss-Jordan, que no es muy preciso, ustedes viendo su sistema de ecuaciones tienen que ocurrirse, a ver, multiplico esta para tratar de hacer cero los elementos x, y o z en alguna de las ecuaciones, y así van, ¿no? Y acabar con una ecuación, un sistema de ecuación, una matriz diagonalizada, ¿no? Si en esos pasos se encuentran con esta ecuación, 0 por x más 0 por y más 0 por z es igual a algo no cero, quiere decir que es incompatible, son incompatibles. Entonces no tiene solución su sistema, ¿no? Se puede decir que también está mal planteado el problema, sería otra manera de decirlo. Bien, ahora inversa de una matriz, vamos a repasar. Es otro método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero ya utilizando álgebra matricial. Entonces, otra vez, un sistema de ecuaciones lineales lo escribíamos como una matriz por el vector x es igual al vector c. Puede estar en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o puede estar en 4, 5, 6 dimensiones, ¿sí? Porque no realmente ahora ya son coordenadas de un vector, ¿no? Son variables de su problema. Y ustedes, si tuvieran 5 variables en su problema, que tienen un sistema de ecuaciones lineales, necesitan 5 ecuaciones para especificar sus 5 variables de manera única, ¿no? Entonces sí podría ser una matriz 5 por 5 y vectores 1 por 5, ¿no? Bueno, existe, ya lo habrán oído, lo que se llama la matriz inversa. Una matriz que si la multiplico por mi matriz original, me da la matriz identidad. Sí. Entonces, si yo puedo construir esa matriz, entonces puedo resolver, o sé cómo construirlo, puedo resolver un sistema de ecuaciones lineales, pues de manera muy práctica, para hacer un programa o para hacerlo a mano, ¿no? En el papel, ¿no? Multiplico por la izquierda por la matriz inversa. El producto de matrices y vectores sí es asociativo, ¿no? Producto cruz no. El producto de matriz sí, entonces multiplico por la izquierda, por el inverso de la matriz A, los dos lados de la ecuación. Entonces, luego aquí hago el producto en diferente orden, hago ahora A menos 1 por A, y por definición eso me va a dar la matriz identidad. Esto lo debe haber puesto como matriz. Bueno, pero si ahorita como las matrices son, no lo estoy poniendo ni negritas ni flechitas, pues es una matriz 1, o sea, una matriz con unos en toda la diagonal, por el vector x. Entonces, de este lado ya tengo el vector x despejado, es igual, la solución es la matriz inversa por el vector de coeficientes independientes, ¿no? En mi sistema de ecuaciones lineales. Ahora, el método para sacar la inversa de una matriz, no lo voy a mostrar tampoco,
pero es cosa que se acuerden, ¿no? Lo tengan. Es la transpuesta de la adjunta entre el determinante de la matriz, ¿no? Entonces, la inversa de una matriz está dada por la transpuesta de la matriz adjunta, ahorita defino qué es cada cosa, entre el determinante de esa matriz. Ahora, tenemos esta propiedad, ¿no? Que aquí indico por el orden en que lo quisieran hacer, que la transpuesta de una adjunta es lo mismo que la adjunta de la transpuesta. Entonces pueden sacar la transpuesta de la matriz A, después su adjunto y dividir entre el determinante de esa matriz. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir transponer una matriz, qué quiere decir sacar el adjunto, y el determinante ya lo dije hace un momento, ¿no? Y por lo general el determinante de una matriz, cuando están trabajando con matrices, se denota así como si fuera el valor absoluto de la matriz, pero ok. Uy. Entonces, para calcular el adjunto de una matriz que tiene elementos A, subíndice I, J, acuérdense I, fila, J columna, ¿no? ¿Se dije? Creo que sí. El adjunto de ese, a cada elemento le sacan su adjunto. Entonces la matriz adjunta es que a cada elemento le sacan su adjunto. Sacar el adjunto del elemento A subíndice IJ es multiplicar menos 1 elevado a la I más J. Si I más J es par, pues me da 1. Si I más J es impar, me da menos 1. O sea, va a valer o más 1 o menos 1. Y después por el menor complementario de ese elemento A subíndice IJ. Entonces, ¿qué es el menor complementario de un elemento de una matriz? Es el determinante de la matriz eliminando la fila I y la columna J. Lo mismo, o sea, para sacar determinantes calculamos menor complementario, como dije hace un momento. Pero aquí a cada elemento le saco su adjunto, es menos 1 a la I más J por el menor complementario de A y J, ¿no? Entonces, un ejemplo de una matriz muy simple, 2 por 2, ¿no? El adjunto de 4 pues es menos 1 elevado a la 1 más 1, o sea, 2, o sea, menos 1. Perdón, 1. Menos 1 a la 2 al cuadrado es 1. Por el menor complementario, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar columna y fila del elemento al que le estoy sacando adjunto. Como es 2 por 2, está muy fácil porque entonces es el determinante de la matriz menos 1 de un solo elemento. Pues eso es menos 1. Entonces me queda, esto vale 1, perdón, esto vale 1, esto vale menos 1, 1 por menos 1, menos 1. El adjunto del elemento menos 2, elimino columna, elimino fila y le saco, multiplico por 1 a la 1 más 2, porque ese elemento con su índice es 1,2. Entonces es menos 1 a la 3, ahí sí me da menos 1. Y luego el determinante del menor complementario, que es el número 3, pues el determinante es el número 3. Entonces me da menos 3. El adjunto del elemento 3 de esta, pues menos 1 a la 2 más 1, otra vez 3. Entonces vuelve a dar menos 1 por el adjunto del número 3, el menor complementario del número 3, elimino columna y fila y me queda el número menos 2, entonces me queda menos 1 por menos 2 más 2. Y finalmente el adjunto del número menos 1, ¿no? Menos 1 a la 2 más 2, menos 1 a la 4 es par, es más 1. Y luego el determinante del número 4 por 4, pues me da 4, ¿verdad? Entonces, aquí está la matriz adjunta de esta matriz. Menos 1, menos 3, 2 y 4. ¿No? Son estos 4 elementos. El adjunto de cada uno de los elementos, ¿no? Ahora, entonces, sacar la matriz inversa, pues, aplico lo anterior, ya tengo la matriz adjunto. Ahora, le saco la transpuesta. ¿Qué quiere decir sacar la transpuesta de una matriz? ¿Se acuerda alguien?
Fila, exacto. Se agarran las columnas y las intercambian por las filas, ¿no? Que es lo que justo hice aquí. Entonces la transpuesta sería, bueno, ya en este caso calculé primero el adjunto y después saco la transpuesta. Entonces, cambio esta fila, la hago ahora columna. Era -1, -3 en fila, ahora la tengo en columna. Y 2, 4 era una fila, ahora es la segunda columna. O sea, la segunda fila es la segunda columna, la tercera fila es la tercera columna, ¿no? Entonces, si lo ven en cada elemento, por ejemplo, A subíndice y J quiere decir cambiar el orden de los subíndices, sí. Cambian AIJ por AJI, ¿no? Y luego divido entre el determinante de la matriz. Entonces, el determinante de esta matriz, A, 4 por 1, por -1, -4, menos 3 por -2. O sea, menos 6, o sea, más 6, menos 4, 2. Entonces, tengo que el determinante de esa matriz es 2, es el número 2, entonces tengo 1 sobre 2. Ya tengo la inversa. La matriz de acuerdo a esa reglita de sacar inversas, ¿no? Entonces, demostrar que es la inversa, eso pues no nos vamos a meter y no lo requieren para el examen, creo. Pero sí pueden requerir invertir una matriz o algo así, ¿no? Entonces, acuérdense de la reglita y de cómo hacer el álgebra, ¿no? Vamos a ver la solución al sistema de ecuaciones lineales que planteamos para resolverlo por eliminación de Gauss-Jordan. Pues vamos a resolverlo ahorita con el método de la inversa, la matriz inversa. Entonces, lo que tenemos que sacar es primero definir la matriz, ya está aquí definida, ¿no? Aquí está extraída, esta es la matriz 3 por 3. Tiene la ventaja que tiene dos elementos igual a 0 y eso nos simplifica un poco el álgebra, ¿no? Para que no se nos vaya demasiado tiempo aquí, pero lo demás es esta lacha, ¿no? Entonces esta es la matriz A y tengo que sacar su inversa para luego multiplicarlo por el vector de elementos independientes, ¿no? Y sacar el resultado. Bueno. Entonces, pues voy a usar esta regla, ¿no? Es 1 entre el determinante por el adjunto de la matriz transpuesta o de la transpuesta de la matriz adjunto. Aquí calculo el determinante, acuérdense, el determinante, ahorita es un determinante de una matriz 3 por 3. ¿Sí? Entonces, sí, agarramos, lo calculamos con la primera fila, agarramos el primer elemento de la primera fila, 2, y lo multiplicamos por el menor complementario de ese elemento, que es, quito columna, quito fila, y me queda esta matriz 2 por 2, le saco el determinante, que es 1 medio, por 1, 1 medio, menos 2 por menos 1 medio, que es más 1, ¿no? Va a ser, pero bueno, aquí lo dejé escrito, ¿no? 1 medio menos 2 por menos 1 medio. Después me voy al segundo elemento de la primera fila y multiplico, también aparece ese menos 1 elevado a la suma de los índices. Entonces, me da menos 1, porque sería 1 más 2, tiene su índice 1, 2. Entonces, 1 más 2, 3, menos 1 a la 3 me da menos 1. Entonces, menos 1 por el determinante del menor, bueno, el menor complementario, que es el determinante, elimino columna y fila. Y bueno, aquí es donde me ayuda que tenga dos ceros, porque me queda la matriz 0 menos 1 medio, 0, 1, pues me da 0, ¿no? Porque 0 por 0 por este. Y luego el tercer elemento de la primera fila, menos 1 por el menor complementario de ese elemento, que ahora elimino fila y columna y me queda esta matriz, que también es 0. Entonces es nada más 2 por, y aquí tengo 1 medio
más 1, 3 medios. Entonces tengo 2 por 3 medios, lo que escribí aquí, ¿no? Entonces, esos dos elementos ceros, pues nos simplificó mucho el cálculo determinante, ¿no? Ya me da 3, entonces el determinante es 3. Luego la transpuesta de la matriz, pues hago este intercambio de fila por columna, ¿no? Entonces aquí está mi matriz, agarro la fila y la vuelvo, la primera fila es mi primer columna, la segunda fila es mi segunda columna, la tercera fila es mi tercera columna, ¿sí? Entonces ya hice la transpuesta, ya los invertí, ¿no? Y ahora me falta sacarle el adjunto a esa matriz, la matriz adjunta, que otra vez, pues vamos a... Lo hago así para que después ustedes, si quieren en su casa, lo hacen en detalle, pero para que vean los pasos y vean que no hay nada muy difícil, ¿no? Aquí ya la matriz inversa va a ser 1/3. Ah, no, perdón, aquí ya saqué la adjunta, pero no puse el álgebra, ¿verdad? Es la transpuesta y ya saqué la adjunta, pues por el procedimiento anterior, ¿no? No puse el álgebra, ¿verdad? No. Ok. Entonces, bueno, pero aplicaríamos esta regla, ¿no? Del elemento IJ menos 1 a la más IJ por el menor complementario. Entonces sería, por ejemplo, este elemento 3 medios es el primer elemento con su índice 1 y 1, entonces menos 1 a la 2 me da más 1 por el determinante del menor, no, perdón, el determinante del menor complementario, ¿no? Entonces tenía 2 y aquí el determinante de aquí es 1 medio por 1, 1 medio menos 1 medio por 2, entonces me da 3 medios. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, es la matriz adjunta. Entonces, la matriz inversa es 1/3 por la matriz adjunta de la transpuesta de la matriz. Pues nada más divido entre 3. Si multiplico una matriz por un escalar, ese escalar aplica a cada uno de los elementos de la matriz. Ahí se puede imaginar que la matriz cada fila es un vector, ¿no? Entonces entra multiplicándose a cada uno de los vectores. Bien, entonces aquí tengo 1/3 por 3 medios, 1 medio, 1/3 por menos 3 menos 1, por 0, 0, por 0, 0, 1/3 por 2, pues 2/3, menos 4/3, y estos dos elementos, 1/3, ¿no? 1 por 1/3. Entonces, para encontrar X, tengo que hacer el producto de esta matriz inversa por el vector C de elementos independientes, que aquí lo puse explícitamente. Aquí está la matriz inversa que acabamos de sacar por este vector de elementos independientes, que es 8, 1, 5, ¿no? Entonces, 8, 1, 5. Y hago este producto, entonces hago ese vector, punto, la primera fila, me da el primer elemento. Luego, ese vector, punto, la segunda fila, me da el segundo elemento. Y ese vector, punto, la tercera fila, y me da el tercer elemento. Entonces, aquí podemos ver 8 por 1 medio, 4. 1 por menos 1, menos 1. Y 5 por 0, 0. Entonces tengo 4 menos 1 arriba, que me da 3. Luego este vector por la fila de en medio, 8 por 0, 0. Luego tengo 1/3 por 2/3. Perdón, tengo 1 por 2/3, me da 2/3, más 5 por 1/3, 2/3 más 5/3, me da 7/3. Y luego 5 por menos 4/3, no, perdón, 8 por 0, 1 por menos 4/3, y luego 5 por 1/3. Entonces me queda menos 4/3 más 5/3, me da 1/3. Y me da este resultado, que es el mismo que encontramos por eliminación de Gauss-Jordan, ¿no? 3, 7/3, 1/3. Debe ser el mismo. Sí, es el mismo. 3, 7/3, 1/3, ¿no? Bueno, ese es el método por inversión de las matrices. Y básicamente, pues, se tienen que acordar de
esta formulita y de cómo sacar menores complementarios, que para sacar determinantes ya lo saben, y la definición de adjunta, ¿no? De cada elemento tiene su elemento adjunto, y esa es la matriz adjunta. O sea, lo hacen elemento por elemento. ¿Alguna duda? Yo les recomendaría, pues sí, practicar un poquito, ¿no? Con sistemas de 2x2 o 3x3, para que apliquen la fórmula, ¿no? Y ya para terminar, creo que me va a sobrar más tiempo que el año pasado. Uso de matrices en ingeniería. O sea, matemática con matrices se utiliza muchísimo en ingeniería, en física, bueno, en cantidad, pero en ingeniería se utiliza mucho. ¿En qué se utiliza? Y por qué es bueno que repasen y se acuerden de las matrices y del cálculo matricial, ¿no? También del cálculo vectorial, ¿no? Entonces, pues como acabamos de ver, las matrices se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Lo que es fundamental en ingeniería para modelar y analizar situaciones prácticas como el flujo de corriente en circuitos eléctricos. Típicamente, ¿dónde se lo van a encontrar? Porque ustedes dirán, pues sí, pero todos los problemas que ustedes ahorita se pueden imaginar va a requerir resolver ecuaciones diferenciales en 3 dimensiones, ¿no? Un campo eléctrico, el flujo de corriente en 3 dimensiones, ¿no? Que son campos vectoriales continuos, ¿no? Pues ¿dónde están ahí las matrices, ¿no? Bueno, sí lo aparecen en otros casos, pero donde es muy común, si ustedes van a trabajar con electromagnetismo, por ejemplo, o con fluidos, que también tiene su sistema de ecuaciones diferenciales, típicamente trabajamos con sistemas, los problemas en ingeniería con ecuaciones diferenciales, es que lo van a querer resolver numéricamente muchas veces, ¿no? Porque dicen, bueno, solución analítica no encuentro. Entonces, casi siempre cuando van a resolver un problema de manera numérica lo discretizan, ¿no? Dividen en pequeños elementos, ya sea su superficie para imponer condiciones a la frontera, o el volumen de entre 2 electrodos, por ejemplo, ¿no? Lo discretizan, ¿no? Al discretizarlo, todos esos elementos lo meten en una matriz y al final su ecuación diferencial la aproximan como una ecuación matricial. ¿Y cómo la resuelven? Entonces acaban con un sistema lineal de ecuaciones, pero ahora ya no de 2x2 o 3x3, ahí sí n por n, dependiendo en cuántos elementos hayan discretizado ustedes su problema, ya sea la superficie o el volumen. Entonces ahí es donde les van a aparecer matrices muy grandes. Y ahí es donde sacar la inversa de esa matriz, pues esta formulita que les digo es lo más práctico que el método de Jordan, ¿no? De Gauss-Jordan, porque ahí sí se van a tirar mucho tiempo, ¿no? Diagonalizándola, ¿no? En cambio pueden programar muy fácil este algoritmo para sacar la inversa de la matriz y al final nomás multiplicar por lo que haya resultado ser su vector de coeficientes independientes. No sé dónde se lo van a encontrar. Las matrices las encuentran en todos lados. Ahorita voy a dar otro ejemplo. Transformación de coordenadas. Muchas veces a la hora que ustedes quieren resolver un problema, pues la opción de facto es usar coordenadas cartesianas, casi siempre es lo mejor, pero hay veces en que no, o hay veces que hay que hacer rotaciones de sus ejes, por ejemplo, ¿no? Que una parte del problema resuelven con los ejes orientados en una dirección y otra parte del problema con los ejes orientados en otra dirección, entonces tienen que rotar su sistema coordenado y van a hacer un cambio de ejes coordenados, ¿no? Transformación de coordenadas. Es una matriz, o sea, la rotación de un sistema de coordenadas, la transformación entre un sistema coordenado y el otro, es una transformación lineal y lo hacen con una matriz. Entonces nada más aplican una matriz a sus vectores y ya lo tienen en otro sistema coordenado, ¿no? Entonces se vuelve muy práctico para programarlo o trabajarlo a papel, ¿no? La importancia del determinante, pues la acabamos de ver, ¿no? Porque aparece en la fórmula para sacar la matriz inversa, si la matriz inversa existe, pues vamos a encontrar soluciones al sistema de ecuaciones lineales, ¿no?
Pero ¿qué pasaría si el determinante lo calculan y les da 0? Pues ya hay un problema porque no pueden sacar la matriz inversa, ¿no? Entonces el sistema tiene problemas, no tiene solución, ¿no? Entonces, a veces antes de ponerse a resolver y pensarle mucho, pues sacan el determinante de la matriz que determinaron y ven si existe una solución que buscar. Si el determinante es 0, no hay solución, ¿no? Importancia de las matrices en la ingeniería. Las matrices son esenciales en diversas aplicaciones prácticas dentro de la ingeniería, facilitando análisis, resolución de problemas complejos. Se sugiere a estudiantes y profesionales dediquen tiempo a dominar este tema para potenciar sus habilidades en el dominio y la elaboración de sistemas, lo cual yo concuerdo, se lo recomiendo. Pero en la práctica uno casi siempre va repasando todo esto a medida que lo va usando, ¿no? Pero bueno, ahorita lo van a repasar porque van a presentar el examen, ¿no? Otra cosa muy utilizada en ingeniería, digo, ¿de dónde usamos matrices? En los tensores, ¿no? Han hablado de tensores, ¿no? Han oído hablar de tensores. Al final los tensores son matrices, o se trabajan como matrices, pero les doy un ejemplo muy claro y muy de ingeniería eléctrica donde se lo pueden encontrar, ¿no? Por lo general siempre pensamos en los problemas o los sistemas que trabajamos como sistemas isotrópicos, que cualquier dirección es equivalente en su problema, ¿no? Pero existen una gran cantidad de problemas muy importantes tecnológicamente porque tienen muchas aplicaciones en dispositivos, en hacer dispositivos basados en materiales anisotrópicos, que quiere decir que no tienen la misma respuesta en una dirección que en otra, ¿no? Esto generalmente van a ser cristales, ¿no? Que van a son anisotrópicos, tienen distinta respuesta eléctrica, magnética, o óptica, ¿no? En diferentes direcciones, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que ustedes habrán usado ya varias veces, ¿no? Para calcular, por ejemplo, la densidad de corriente en un sistema, ¿no? En un medio. Pues saben que es en un sistema además pues lineal, es nada más el producto del campo eléctrico por la conductividad, y esa conductividad pues es un escalar. Entonces básicamente ustedes aplican en ese material un campo eléctrico que apunta en una dirección e inducen una corriente, y la densidad de corriente, o sea, corriente por unidad de área, apunta en la misma dirección que el campo eléctrico que aplicaron en ese punto, ¿verdad? En ese momento la respuesta es isotrópica y se relacionan sencillamente por un escalar, que es lo que llamamos la conductividad eléctrica, ¿no? Pero les digo, existen muchos materiales de interés en ingeniería porque sirven en dispositivos, en tecnología, que no son isotrópicos, son anisotrópicos. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que la relación entre el vector densidad de corriente, ¿sí? Amperes sobre metro cuadrado por unidad de área, se obtiene multiplicando un tensor con un tensor de conductividad punto el vector eléctrico. Ese tensor de conductividad pues al final es un producto matricial, una matriz por un conductor, por un vector. Una matriz por su vector eléctrico les da su vector densidad de corriente, ¿sí? Y eso quiere decir en la práctica que ustedes aplican el campo eléctrico en esta dirección, pero inducen una corriente en otra dirección, ¿no? Oblicua generalmente a esa corriente. Ahora, esa tensor o matriz de conductividad pues va a depender cómo planteen su sistema de ejes coordenados, y uno siempre va a tratar de plantear su sistema coordenado en su problema para que la matriz sea lo más simple posible. Si le pueden meter varios ceros a la matriz, ya vimos que nos simplifica bastante, ¿no? Pero alguna razón encontrarán para en qué direcciones poner sus ejes coordenados X, Y Z, ¿no? Bien, pues con eso termino. Suerte en su examen. Mañana van a continuar con Maximino, álgebra lineal.
y van a ir un poquito más usar valores propios de una matriz, o vectores propios de una matriz y valores propios de esa matriz, ¿no? Que es algo que también se utiliza bastante en ingeniería, ¿no? Pero bueno, que repasen los conceptos, sobre todo conceptos fundamentales y operaciones no demasiado talachudas, pero sí las operaciones básicas que tienen que hacer, ¿no? Sería mi recomendación. Y bueno, con eso yo termino. A ver, una pregunta. Sí. La verdad yo ahorita desconozco, pero sí pregúntenle mañana a Maximino. No debe venir nada muy complicado, talachudo, pero sí les puede venir algún tensor, pero ya saben, lo tienen que ver con una matriz y van a ser productos matriciales. ¿Sabrían cómo multiplicar una matriz por otra matriz? ¿Sí, porque ahorita repasamos un vector por una matriz, ¿no? Pero bueno, si van a multiplicar una matriz por una matriz, pues a la segunda matriz la ven como vectores en columna y cada vector en columna lo multiplican por la matriz y van formando. Entonces una matriz n por n se puede multiplicar, o sea, no cualquier matriz se puede multiplicar por otra matriz, ¿no? Lo típico es que de las mismas dimensiones, n por n, ¿no? Y si no, bueno, tienen que ver que tengan, la segunda matriz tiene que tener una columna igual de larga que las filas de la otra matriz, ¿no? Porque si no, ese producto punto no lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, ¿no les dieron exámenes ejemplo de otros años? No. Bueno, pues ahí pidan más un examen ejemplo, ¿no? Para que se vean el nivel del tipo de preguntas, ¿no? Porque van a presentar un examen en matemáticas y otro en el área de especialidad que ustedes quieren, ¿no? Dentro de la ingeniería eléctrica, ¿no? Ok, muy bien. Pues algunos de ustedes supongo que los veré después en los cursos. Ojalá todos, exactamente. Sí, dime. No, pero esta presentación, si quieren, yo la voy a dejar en esta computadora que la va a tener ay, Gloria, sí, espero no equivocarme. Ella se las manda en PDF. A la presentación en YouTube, exacto. Al video, ok. Sí, ok. Pues de mi parte mucha suerte y espero verlos pronto y mañana continúan. Creo que mañana es en el ICAT, ¿no?